A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Catherine Melissa López y en esta oportunidad desarrollaré el tema cuento, mito, leyenda y fábula del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Y si en casa no hubiera esos elementos, te recomiendo que utilices gel antibacterial. Muy bien, comencemos. Antes de iniciar, quiero activar esos presaberes que tienes en casa. Muy bien, si logras observar en la pizarra, tenemos varios temas. Tenemos el cuento, el mito, la leyenda y por supuesto la fábula. Pero quiero que analices de qué géneros estamos hablando. Vamos, en casa activemos esos reflejos. Vamos, activémoslos. Muy bien, excelente. Estamos hablando precisamente de los géneros narrativos. Y como la misma palabra lo dice, género narrativo es narrar. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a iniciar con este tema, empezando con nuestra primer narración, que es el cuento. Muy bien. En el cuento, su definición será narración breve, fingida en su totalidad. Muy bien. Sin embargo, a veces se da la casualidad que no únicamente es en su totalidad, sino que alguna parte. Recordemos que el cuento tiene elementos muy sencillos. ¿Qué quiere decir esto? Que su estructura, la introducción, el nudo y el desenlace serán muy cortos y muy sencillos, utilizando un lenguaje coloquial. Muy bien, ahora veamos sus características. Dentro de esas características tenemos un carácter condensado. ¿Qué significa esa palabra condensado? Significa breve. Dentro de estos géneros, el cuento es el género o la narración más breve o corta, palabras coloquiales. Después tenemos presencia, narrador. Todos nuestros cuentos serán por medio de un narrador o observador y muy pocas veces se introduce un diálogo. Tenemos un conflicto central, quiere decir que vamos a tener un tema central dentro de ese cuento. Y por último, muy pocos personajes. Ahora bien, quiero contarles que todo lo que nosotros hacemos tiene un origen, por lo cual quiero que me acompañen por este lado y nuestro origen del cuento será con las 1001 noches. Más o menos se tiene un cálculo que fue, o podríamos decir que el primer cuento se dio en el año 850. Esa es una interpretación persa. Sin embargo, hay algunos estudios que se dice que los primeros cuentos son provenientes de la India. Muy bien. Tenemos ahora, recordemos, definición, características y ahora origen. Ahora ya sabes en casa de dónde proviene el cuento. Y por último tenemos una clasificación. ¿Qué clasificación se puede dar a un cuento? Tenemos maravillosos, fantásticos, de terror, policíacos, etc. Ahí en casa te recomiendo que sigas con ese punto investigativo y viendo qué cuentos podríamos encontrar. Por ejemplo, para mí el cuento que me ha impactado tanto, que es de terror, es el Almohadón de plumas y te recomiendo que lo leas. Muy bien, continuemos con nuestra clase. Después tenemos
lo que es el mito. Bueno, definición del mito. Dice que es una narración que explica el origen y funcionamiento del mundo y el universo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué características puntuales encontramos dentro de un mito para reconocerlos de todos estos textos narrativos que se presentan en lenguaje? Muy bien. Tenemos, número 1, personajes extraordinarios. Cuando nos referimos a un personaje extraordinario, quiere decir que va a tener características fantásticas. Por ejemplo, tenemos dentro de estos personajes a los dioses, semidioses, héroes y criaturas fantásticas. Muy bien. Ahora, tenemos también otra característica que es esta. Su intención es explicar el origen y la creación. Un claro ejemplo del mito dentro de la literatura guatemalteca es el Popol Vuh, ¿sí? Porque ahí se narra cómo es la creación de los hombres dentro de esa cosmovisión maya. Muy bien, ahora quiero que veamos en dónde se origina el mito, ¿sí? Ahora nos vamos a venir por este lado. Y el mito es originario de Grecia. Todos los países o todos los lugares tienen mitos propios de su comunidad. Sin embargo, los más representativos para la literatura serán los de Grecia. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos en mente? A ver, pensemos. Los hemos visto tal vez en una película, en una caricatura, en una lectura. Vamos, en casa pensemos, ¿qué mitos reconocemos? Muy bien, excelente. Tenemos el de Hércules, que es el más evidente, que a veces lo hemos visto en alguna serie animada dentro de la televisión. También tenemos el de Zeus, el de Hades. Muy bien, excelente. Bueno, tenemos ahora lo que es la leyenda. Dentro de la leyenda, su definición será un relato de ficción con origen histórico en el que intervienen hechos fantásticos. Esto quiere decir que en su momento la leyenda fue un hecho real, ¿sí? Un hecho que realmente se dio dentro de nuestra sociedad, de nuestra población. Sin embargo, recordemos que todos estos textos narrativos se dan a través de la tradición oral. Y como sucede con el teléfono descompuesto, cuando hemos jugado dentro de nuestro establecimiento, yo dije algo y al final de ese teléfono no coincidió con mi idea. Y lo mismo sucede con la leyenda. Con el pasar de los tiempos, esos hechos fantásticos se adhieren a lo que es la realidad. Muy bien. Por ejemplo, tal es el caso de lo que nosotros conocemos como la Llorona. Tenemos también el Sombrerón. Por ejemplo, dentro del Sombrerón podríamos mencionar que él era un monje. Era un monje que estaba muy destinado a sus cosas, a lo que él pensaba, y de repente él encontró unas esferas y se puso a jugar con ellas, y viceversa. Tú que estás ahí en casa puedes investigar qué pasó con eso del Sombrerón. También tenemos el caso de la Llorona. Recordemos que esta leyenda nos han contado a través del tiempo, y dice que esta es de aquella mujer que su esposo casualmente se fue a la guerra y ella estaba en su casa, y despechada y muy triste y pensando que su esposo había fallecido, ella toma la decisión de rehacer su vida. Años más adelante encuentra una carta y, perdón, no se la encuentra, sino que se la envían. Y ahí dice que su esposo llegará a rehacer su vida,
otra vez junto con ellos. Y ella se asusta mucho porque ahí tiene a sus hijos. Y entonces ella, en un acto de desesperación, toma a sus dos niños y los lleva arriba. Y en ese momento ellos prácticamente fallecen. ¿Y qué pasa con ella después? Se cuenta, según ese punto de realidad, que ella enloqueció. Años ahora, si nosotros vemos dentro de la actualidad, ¿qué relación tiene este hecho histórico con el hecho de la fantasía? Que ahora son las 12 de la medianoche y ya no podemos salir porque de repente vamos a escuchar a la Llorona gritando: ¡ay, mis hijos! Bueno, ¿qué clasificación tenemos de la leyenda? Tenemos, como esta tiene una, dentro de las características de limitación geográfica, podrían ser estas rurales, urbanas y locales, porque no son de una área específica. Esa es la clasificación precisa de una leyenda. Muy bien, tenemos también, como les comentaba, la tradición popular, quiere decir que pasó de generación en generación. Y por último, dentro de sus características, tenemos la pretensión de la veracidad. Muy bien, un punto importante es su origen. ¿En dónde nace la leyenda? La leyenda se le atribuye a la Edad Media, o sea, a la Edad medieval, en el año 1264, perdón, y con ella se hace una leyenda de modelo teológico. Bueno, y por último nosotros tenemos la fábula dentro de estos textos. Muy bien, definición de la fábula. Dice que esa es exponer anécdotas mediante la personificación de animales que siempre terminará con una enseñanza. Es decir, si no hay moraleja, no es fábula. Muy bien, ahora veamos sus características. La característica esencial de la fábula es que está escrita en prosa o en verso. Es decir, está escrita tal como yo me expreso en prosa, y en verso está escrita de una manera figurada. Muy bien. Esencia principal de la fábula es moralizante. ¿Por qué? Porque quiere dejar una enseñanza criticando o dando un juicio a los vicios del ser humano. Y por último tenemos que es muy breve, no es tan breve como el cuento, sin embargo, es un poco más extensa. Muy bien. Y tenemos que decir también que tiene una estructura muy sencilla. Muy bien. Y por último nosotros tenemos lo que es el origen de la fábula. Y dentro del origen de la fábula, se da en la India. Bueno, entonces ustedes de repente tal vez en el instituto ustedes han visto y me dirán, pero maestra, el origen de la fábula no es en la India. Pues déjenme comentarle que los primeros escritos o las primeras investigaciones se remontan que estas fábulas se dan en la India. Sin embargo, recordemos que como no hay una fecha exacta, pero es posiblemente donde se daban las primeras navegaciones, estos textos, al igual que todos los pasajeros dentro de una navegación, abordaron y migraron a otro lado y fueron a caer en manos de los griegos. Y con esto los griegos, con Esopo, empiezan las primeras fábulas moralistas que tenían la intención de llamarle la atención a algunos, podríamos decir, antivalores de los griegos. Muy bien, ahora hagamos una retroalimentación. Empecemos. Dijimos que todos estos textos son propios del género narrativo. ¿Por qué? Porque en todos, absolutamente,
narra. Y tenemos cuento, narración breve, mito, narración que no es tan breve, sin embargo, cuenta el origen y el funcionamiento del universo y del mundo a través de seres extraordinarios. Tenemos la leyenda, que es de carácter de ficción, sin embargo, con un punto, un hecho histórico. Y por último, nosotros tenemos la fábula, que es su esencia, habíamos dicho que es una esencia moralizante, porque quiere que todos nosotros que queremos saber sobre ese hecho narrativo, tengamos esos de volver y retribuir esos antivalores que en algún momento colocamos. Bueno, ahí en casa te reto, pues es tu actividad reto, te reto a que escribas, ¿sí? Dentro de estos textos que vimos hoy, elige el que más te gustó o el que más se acomode a ese escritor que llevas dentro. Elige uno, mantiene las características esenciales para no perder la clasificación. Imagina qué podrías escribir. Piensa de primero un personaje, un lugar, y después ponle filo a la imaginación. Muy bien. Quiero dejarte esta frase. Dice así: al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa susurró al oído: ¿por qué lloras? Si todo lo que dice en este libro es mentira. Y él respondió: lo sé, pero mi corazón siente que es verdad. ¿Qué significa eso? Escribir es más que plasmar una letra en papel. Escribir es colocar emociones y sentimientos a un relato. Entonces te pido que no dejes esto. Y yo sé que en casa tú tienes ese deseo de escribir. Muy bien. Ten presente que este tema y los demás temas que hemos visto de Aprendo en Casa, los tienes que guardar dentro de tu portafolio, y si no, pues recuerda que debes colocarlos en tu cuaderno para que el momento cuando regresemos a casa se lo presentes a tu maestro. Recuerda que todo lo que hemos visto hoy lo tienes que compartir con un adulto, de lo que has aprendido. También recordemos que ya casi vamos a cerrar el mes de mayo, y en estos días se acercan ciertas celebraciones relacionadas también con lo que hemos visto. Tenemos el día de Popol Vuh, vamos a relacionarlo con ese mito, vamos a celebrar el día de Popol Vuh el 30 de mayo, y también tenemos el 31 de mayo la celebración del Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, te recomiendo siempre que laves tus manos constantemente, y si no tienes esos elementos a la mano, recuerda que nos debemos de aplicar gel antibacterial. Muy bien, quédate en casa, no salgas por favor, nos vemos en una próxima oportunidad.